Hola a todos, mi nombre es Yael Medina Quiroz y soy alumno de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy les vengo a presentar el trabajo que lleva por título La anomalía quiral y el método de Fujikawa, realizado junto con mis asesores, el doctor Pablo Pañagua López y el doctor Francisco Turrubiates Saldívar. El objetivo del trabajo es dar a conocer el concepto de anomalía quiral, así como su deducción mediante el método de Fujikawa. Para comenzar, ¿qué es una anomalía? Bueno, este está dado en el contexto de una teoría cuántica de campos, que es una teoría que nos da una descripción cuántica de una teoría clásica de campos. Y uno de los ejemplos más importantes son las teorías de Yang-Mills, ya que nos permite describir lo que son las interacciones fundamentales. Ahora, hablar sobre simetrías en una teoría cuántica de campos es hablar sobre la simetría de su funcional de acción, lo cual es un concepto clásico, es decir, no hay manera de garantizar que la simetría clásica se preserve en el proceso de cuantización. Si la simetría clásica no es preservada, se dice que la teoría tiene una anomalía. Quizás el ejemplo más simple de anomalía es la llamada anomalía quiral, dado que históricamente fue de los primeros casos en donde se observó que una simetría clásica no es preservada a nivel cuántico. El decaimiento del peón neutro a dos fotones es quizás el mejor ejemplo de un proceso que ocurre en la naturaleza que se lleva a cabo vía la anomalía quiral y nos arroja una predicción teórica del tiempo de vida del proceso casi exacto en el límite quiral, es decir, cuando las masas de los quarks ligeros son cero. Debido a esto, las anomalías presentan una doble característica, ya que por un lado se requieren para explicar hechos experimentales y por otra parte deben ser canceladas para garantizar la renormalización de la teoría. Desde el contexto experimental, el tiempo de vida del peón neutro es de 0.83 más menos 0.19 por 10 a la menos 16 segundos. Este valor es el registrado por el Particle Data Group y corresponde a un valor promedio de varios experimentos basados de mediciones indirectas. Por otra parte, desde el contexto teórico, dentro de los primeros intentos que se obtuvo fue mediante el método perturbativo, a través del análisis de los dos siguientes diagramas triangulares de Feynman. El diagrama izquierdo corresponde a un diagrama triangular tipo PBB, es decir, se tienen dos corrientes vectoriales y una corriente pseudoescalar. Y el diagrama derecho corresponde a un diagrama triangular tipo ABB. Es decir, se tienen dos corrientes vectoriales y una corriente axial. El resultado de este trabajo fue que la amplitud del diagrama PBB es invariante de norma, mientras que la amplitud del diagrama ABB no lo es. Es así como el análisis de estos diagramas triangulares dan lugar a la anomalía quiral. Un problema que surge de esto es que dentro de los primeros cálculos teóricos que se tiene del tiempo de vida del peón neutro es de aproximadamente 10 a la menos 13 segundos, el cual es 3 órdenes de magnitud más grande que el valor aceptado actualmente. El problema y su conexión con las simetrías fue resuelto en 1969 por Bell y Jackie y de manera independiente por Adler, motivo por el cual a esta anomalía también se le conoce como la anomalía de ABJ.
Una vez planteada el problema, se procede a determinar la anomalía quiral. Existen varios métodos para determinar si una teoría tiene una anomalía. Por mencionar algunos, se tiene a la teoría de perturbaciones, que como mencioné, fue empleada en los primeros análisis de anomalías, a la regularización de Pauli-Villers, la división de puntos, la aproximación geométrica en términos del funcional de acción efectivo de West-Zumino-Witten-Novikov, el cálculo explícito de los diagramas triangulares de Feynman y el que me voy a enfocar, que es el método de Fujikawa, el cual es una manera no perturbativa de calcular a la anomalía. Dentro de este método, uno hace uso de la integral de trayectoria para campos fermiónicos en donde la acción efectiva es importante. Así, para una teoría fermiónica se plantea la siguiente densidad lagrangiana, donde psi es un campo de Dirac que interactúa con un campo de norma no abeliano externo. Y d' es el operador de Dirac. Unos comentarios sobre esta densidad lagrangiana es que es invariante bajo las transformaciones de norma locales que se muestran en la ecuación 2. Cabe mencionar que la densidad lagrangiana anterior también es invariante bajo las transformaciones de norma globales. La diferencia entre las dos es que en las globales el argumento en la función exponencial es una constante, mientras que en las locales esta depende de las coordenadas del espacio-tiempo. La densidad lagrangiana anterior es también invariante bajo las transformaciones quirales globales en el límite quiral, donde alfa es un parámetro infinitesimal y gamma 5 es el producto de I con las matrices gamma de gamma 0 hasta gamma 3, que son matrices tamaño 4×4. Ahora, uno se podría preguntar qué pasa con las transformaciones quirales locales, en donde el parámetro infinitesimal alfa ahora depende de las coordenadas del espacio-tiempo. En este caso, la densidad lagrangiana a primer orden está dada en la ecuación 5. O en términos del J-5, que es la corriente axial, y P, que es la densidad pseudoescalar, se tiene la ecuación 6. En términos del funcional de acción clásico, se tiene la siguiente. Y si uno quiere que este sea invariante, es decir, que S' sea igual a S, se tiene la siguiente relación, y que en el límite quiral se tiene la conservación de la corriente axial. A nivel cuántico se verá que incluso en el límite quiral la expresión anterior es diferente de cero. El punto de partida será de la acción efectiva y desde el inicio se toma el límite quiral. La acción efectiva en este caso no es invariante debido a que la medida de integración de las variables fermiónicas en la integral de trayectoria se transforma como la expresión dada por la ecuación número 11. Aquí se observa que se tiene un término extra, el cual corresponde al jacobiano de transformación, de tal manera que si uno logra determinar el jacobiano, uno puede obtener la forma explícita de la anomalía. A continuación se plantean los puntos importantes para determinar el jacobiano. Primero expandimos a los campos psi y psi barra como se muestra en la ecuación 12, donde los coeficientes AI y BJ barra son variables de Grassmann. Y el conjunto phi i son eigenvectores del operador de Dirac. Este operador es hermitiano, por lo que sus eigenvalores
lambda y son reales. Luego surge la pregunta de cómo se transforman estas variables de Grassmann bajo las transformaciones quirales locales infinitesimales a primer orden dadas por la ecuación 13. De aquí se tienen las siguientes igualdades. Uno para el campo psi y el otro para el campo psi barra, las cuales se igualaron con la ecuación 13. Después, haciendo uso de la ecuación 12, se multiplica la ecuación resultante por el autoadjunto de phi y se integra con respecto a las coordenadas del espacio-tiempo. Y se encuentra que las variables de Grassmann AI y BJ barra se transforman como la expresión dada por la ecuación 15, en donde los C y J es la suma de estos dos términos. Con esto, la medida de integración de la integral de trayectoria se transforma de la siguiente manera. Al comparar el resultado anterior con la ecuación 17, se llega a una forma más explícita para el jacobiano. Lo que hay que notar de esta expresión es que la sumatoria en la exponencial no está definida, por lo que la idea de Fujikawa fue introducir una regularización mediante una función reguladora de la siguiente manera. En la ecuación 19, del lado izquierdo se tiene la sumatoria que se quiere analizar. Y vemos que esta se puede ver como un límite cuando m tiende a infinito, donde m está metido en el argumento de esta función exponencial, la cual será la función reguladora. El resultado de esto nos lleva a la última expresión, en donde el F mu nu es el tensor del campo electromagnético. Sustituyendo este valor encontrado en la ecuación 18, se tiene el jacobiano en su forma final. Ahora, en términos de la acción efectiva, se tiene finalmente la ecuación 21. Pidiendo ahora que la acción efectiva sea invariante bajo las transformaciones quirales locales infinitesimales, el argumento de la integral en la exponencial tiene que ser igual a 0, lo cual nos conduce al resultado final. Es decir, el resultado final es la ecuación dada por la ecuación 22, que es justamente la anomalía quiral. Es así como esto resuelve el problema del pión neutro a dos fotones. Una vez descubierta la anomalía, se tiene que la razón de decaimiento del pión neutro a dos fotones es de 7.76 electronvolts, lo cual corresponde a un tiempo de vida de 0.838 por 10 a la menos 16 segundos. Hay que recordar que estos valores son en el límite quiral y que en el mundo real existen correcciones dado que las masas de los quarks son pequeños pero diferentes de cero. Las correcciones dominantes son debido a las pequeñas masas de los quarks up y down, y en este caso la razón de decaimiento es de 8.10 electronvolts, lo cual corresponde a un tiempo de vida de 0.80 por 10 a la menos 16 segundos. Esto significa un incremento del 4.5% con una estimación de incertidumbre menor del 1%. Este resultado ahora se puede comparar con el valor experimental reportado. Ahora unos comentarios sobre el método de Fujikawa. El primero es que hay más bien dos tipos de anomalía quiral. El que se acaba de calcular es el llamado la anomalía singlete y el segundo es la llamada la anomalía no abeliana, pero que de igual manera se puede determinar mediante este método. El cálculo realizado es independiente de la función reguladora utilizada,
siempre y cuando se satisfagan los puntos de la ecuación 25. La razón por la cual se utiliza una función exponencial es que el método de Fujikawa se relaciona con lo que es el heat kernel o la regularización de la función z. Como último, uno se podría preguntar por qué la anomalía se asocia con el jacobiano. De aquí se tienen tres respuestas. Una, por la regularización invariante de los operadores de corriente. Dos, la anomalía es finita e independiente de la regularización siempre y cuando la invariancia es preservada y en este sentido es universal. El uso del conjunto base phi i diagonaliza la acción en la integral de trayectoria. Y tres, desde el punto de vista del teorema de índices de Atiyah-Singer. Ahora unos comentarios generales sobre las anomalías. El primero es que uno se podría preguntar sobre la física de la anomalía. Y bueno, esto depende del contexto. Uno de estos está dada en el modelo de Schwinger, que es el nombre general para la electrodinámica sin masa en 1 más 1 dimensiones. Aquí el origen de la anomalía surge debido a que el estado vacío del sistema cuantizado es alterado en la presencia de un campo electromagnético de fondo. Un punto que quiero volver a enfatizar es la doble característica que presentan las anomalías. Por un lado, son malas para la teoría, ya que no permiten que la teoría de normas sea renormalizable. Y por otro lado, son buenos para los experimentos. En este trabajo se trató el decaimiento del peón neutro a 2 fotones, pero por mencionar algunos otros, se tiene al problema U1, lo que se conoce como el Proton Spin Crisis. En el estudio de la reacción de 2 fotones a estos 3 piones y en los siguientes 2 decaimientos de kaones no leptónicos. Como conclusiones del trabajo, se tiene que la existencia de las anomalías permiten entender hechos experimentales, en particular en el entendimiento del proceso del peón neutro a 2 fotones. En los primeros intentos fue a través del análisis de los diagramas triangulares de Feynman que se descubre la anomalía. La anomalía en el método de Fujikawa surge explícitamente debido a la no invariancia de la medida de integración de las variables fermiónicas de la integral de trayectoria. Aparte de la anomalía quiral, existen otros ejemplos de anomalías y cada uno depende de la simetría en consideración. Por mencionar algunos, se tiene a las anomalías no abelianas que mencioné anteriormente, pero además a las anomalías gravitacionales, las anomalías supersimétricas, entre otras. Con esto termino mi exposición. Gracias por su atención.